Bienvenidos, aquí estamos en vivo por la pantalla de DNews este jueves 3 de abril de 2025, el día después de que Donald Trump decidiera patear el tablero del orden económico y comercial mundial, lanzando la mayor guerra comercial que ha conocido el mundo probablemente en un siglo, rompiendo completamente el orden de las cosas y dejándonos en un escenario de profunda incertidumbre que está haciendo que en este momento estén pasando cosas como esta en la bolsa de Wall Street. Vamos a estar viendo en vivo. Esta es la cotización del índice Dow Jones, el índice que reúne a las principales empresas industriales de los Estados Unidos. 3,71% la caída de la cotización de este índice de referencia que se toma porque reúne a empresas industriales de los Estados Unidos. Trump anunció ayer con toda contundencia un programa de aranceles para todos y todas, del que no se salva nadie, que pretende formalmente lograr un renacer de la economía, pero por sobre todas las cosas de la industria estadounidense. Y si pretende el renacimiento de la industria estadounidense, ¿por qué un índice bursátil que nos muestra la cotización de las empresas industriales está reaccionando de esta forma? 3% de caída en un día es una barbaridad, sobre todo porque ya en la expectativa de esta medida que iba a anunciar ayer Donald Trump, o de este paquete que iba a anunciar ayer Donald Trump, ya venía cayendo el Dow Jones y otros índices bursátiles. Pero Trump busca mostrar que esto es solo un ajuste, un reacomodo hasta que verdaderamente empiece esta era dorada en los Estados Unidos. Por lo menos esto es en lo que él quiere insistir y de eso se trata lo que acaba de publicar en su red social, sabiendo ya las consecuencias de lo que está pasando en el mundo a partir de lo que él anunció. Este es el mensaje que acaba de publicar en Truth Social. Terminó la cirugía. El paciente sobrevivió y se está sanando. El pronóstico es que el paciente va a ser mucho más fuerte, mucho más grande, mucho mejor, mucho más resiliente que jamás antes o que nunca antes en la historia. Vamos a hacer grande a Estados Unidos de nuevo. ¿Qué está queriendo decir aquí Donald Trump? Somos conscientes de que lo que estamos es haciendo una cirugía mayor, algo que está sacudiendo al mercado mundial, pero jura Trump, asegura Trump, que esto va a terminar provocando un efecto muy positivo en la economía de los Estados Unidos. La verdad es que prácticamente todo el mundo está en desacuerdo con Trump. Y lo que siente todo el mundo es que esto va a perjudicar a los Estados Unidos, pero que sobre todo va a tener un impacto muy fuerte en toda la economía global. Vamos a estar hablando hoy, aquí en este programa, como lo hacemos siempre en DNews, de paso a paso qué es lo que anunció ayer Trump, cuáles son las reacciones, cuáles son las consecuencias y cómo puede terminar afectando a tu propia vida. Y sobre todo entender qué viene después de eso. Pero veamos de vuelta cómo están ahora los mercados. Veías antes el índice Dow Jones. Vamos a ver ahora un panel con índices líderes de todo el mundo. Y vos fijate lo que son estos números. Todo en rojo. Todo en rojo. El primero que ves allí es el Dow Jones. Como te decía, reúne a las empresas industriales que cotizan en la bolsa de Nueva York. 3,71 en baja. El DAX, que es el índice de la bolsa de Frankfurt, es decir, la bolsa que reúne a las empresas que cotizan en Alemania, prácticamente también 3% en baja. El Nasdaq 100 son las 100 empresas más importantes del sector tecnológico que cotizan en la bolsa de Nueva York. Casi 5% de caída, es un derrumbe. La bolsa de Japón, el Nikkei 225, la bolsa de Tokio, cerró ya 2,77 abajo. Ya la bolsa de Tokio había tenido el lunes una caída del 4%. Hagamos el acumulado de esta semana y vamos a estar ante una de las peores semanas en muchísimos años en la historia de la bolsa de Tokio. La bolsa de Londres, FTSE 100, las 100 empresas más importantes que cotizan en Londres, 1,68 de caída. Y cómo cerró la bolsa de Hong Kong, la bolsa más importante que tiene el mercado chino, que es el Hang Seng, el índice Hang Seng 1,52 a la baja. Y vamos a hacer un poquitito el foco acá
y lo vamos a tratar de ir desarrollando. No es casual que la menor baja dentro de todas estas sea la bolsa de Hong Kong, porque la sensación que muchos tienen es que Donald Trump le está entregando el mercado mundial a China, que Donald Trump, al decidir cerrar la economía de los Estados Unidos, enviarla a una era preglobalización donde las economías estaban mucho más cerradas, lo que está haciendo es generar las condiciones para que China gane muchos más mercados que antes y sobre todo para que China aparezca como un socio comercial mucho más confiable que los Estados Unidos. Vamos igual a estar hablando en un ratito con una persona muy importante para la campaña y para el gobierno de los Estados Unidos en su relación, por ejemplo, con América Latina, con un portavoz importante del Partido Republicano. Pero eso en un ratito. Vamos a tratar de dar un poquito de marcha atrás y de hacer un poco el recorrido de qué es lo que anunció Trump, qué significa y qué consecuencias puede tener. Vayamos al discurso, el más importante sin duda que dio Donald Trump desde que regresó a la presidencia en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para anunciar esto. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. Está claro el contexto, el entorno, todo su gabinete, muchos invitados especiales, el Jardín de las Rosas con todo el simbolismo que tiene este lugar, que es un lugar pensado para anuncios importantes en la Casa Blanca, y el tono histórico que el propio Trump le da. Y no se le puede discutir una coma a esto. Es un día histórico, fue un día histórico. Está, insisto, cambiando el orden económico mundial. Y hay algo que vas a escuchar ahora que dijo también Donald Trump ayer, y es esencialmente que en su idea está la de regresar a un mundo preglobalización, un mundo de economías cerradas, un mundo que, dice Trump, era un mundo donde Estados Unidos era mucho más rico y próspero de lo que es hoy. Muchos se lo discuten, pero este es el argumento de Trump respecto de su idea de volver a un mundo preglobalización. From 1789 to 1913, we were a tariff-backed nation, and the United States was proportionately the wealthiest it has ever been. So wealthy, in fact, that in the 1880s, they established a commission to decide what they were going to do with the vast sums of money they were collecting. We were collecting so much money so fast, we didn't know what to do with it. Isn't that a nice problem to have? What do you think, Marco? Good problem? Marco would love that problem. But we don't have that problem anymore, but we're not going to have it very much longer, I will tell you. But they collected so much money, they actually formed a commission to determine what they were going to do with the money, who they were going to give it to, and how much. Then in 1913, for reasons unknown to mankind, they established the income tax so that citizens, rather than foreign countries, would start paying the money necessary to run our government. Then in 1929, it all came to a very abrupt end with the Great Depression, and it would have never happened if they had stayed with the tariff policy. It would have been a much different story. They tried to bring back tariffs to save our country, but it was gone. It was gone. It was too late. Nothing could have been done. It took years and years to get out of that depression, far longer than even FDR had that office right over there for a long period of time. The ramp system, that's rather intricate, was built because of him, and every time you walk up, you think of him, and he did a great job in many ways, but it lasted long beyond his terms, as you know. But it's not too late any longer, and we're going to start being smart, and we're going to start being very wealthy again. We're going to be wealthy as a country because they've taken so much of our wealth away from us. We're not going to let that happen. We truly can be very wealthy. We can be so much wealthier than any country. It's not even believable, but we're getting smart. La idea es clara. Hasta 1913, cuando todavía teníamos aranceles altos y éramos una economía cerrada, éramos muchísimo más ricos de lo que somos hoy. En ese momento se tomó una decisión de empezar a abrir la economía. Las consecuencias, por un lado, fueron la crisis del 30, digo, este es el relato que plantea Donald Trump, y así llegamos a la situación actual donde básicamente
nos están despedazando desde todos los países del mundo, aprovechándonos o aprovechándose ellos de nosotros y de la economía abierta que tenemos. Este es el discurso aquí de Donald Trump. El interrogante que se presenta y que es imposible no tratar de responder, y ¿es posible devolver la economía global al estado en el que estaba en 1913? ¿Es posible que las empresas gigantescas que tiene Estados Unidos y que son parte de la riqueza enorme que sigue teniendo hoy Estados Unidos puedan volver a funcionar produciendo íntegramente en los Estados Unidos? ¿Eso es viable? ¿Es viable con los costos que van a tener esas empresas en la medida en que sus insumos en gran parte son importados y por lo tanto, producto de los aranceles que anunció ayer Donald Trump, va a significar que el producto final, aunque fabricado en Estados Unidos, sea más caro? ¿Es viable pensar en una inversión privada tan grande que pueda hacer que todas esas empresas que hoy tienen sus cadenas productivas repartidas por el mundo cierren todas sus fábricas y las envíen de vuelta a los Estados Unidos? ¿Qué empresa estaría dispuesta a semejante inversión? Sobre todo por la enorme incertidumbre que también generan estos anuncios. Porque no parecen anuncios del todo consistentes. Y esa falta de consistencia, que era algo que se venía viendo en muchos de los anuncios comerciales de Trump, afloró con mucha claridad cuando Trump saca la cartulina que sin duda va a pasar a la historia como uno de los elementos y de los momentos más importantes, por lo menos de la historia económica contemporánea, y muestra en una columna para cada país del mundo qué tipo de arancel le cobra supuestamente ese país a los Estados Unidos y qué arancel va a pasar a cobrarle Estados Unidos a esos países. Este era el momento. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charged anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of the European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Bueno, ahí es la presentación esencial del plan, ¿no? El programa de Trump, que básicamente tiene un componente que es 10% de aranceles para todos los países del mundo, es decir, sin importar si esos países le cobran o no un arancel a los Estados Unidos o a los productos estadounidenses, desde ahora van a empezar sus bienes a tener un 10% de arancel para ingresar al mercado estadounidense, y a partir de allí, de ese arancel base, se va a subir según qué arancel le cobra cada uno de esos países a los Estados Unidos. Algo que podría tener algún sentido si fuera efectivamente eso, es decir, si fuera la identificación de qué arancel le cobra cada país a los productos estadounidenses y que a partir de eso se decida hacer un arancel recíproco. No es eso lo que hizo Trump. Vamos a ver ahora en detalle esa lista que él presentaba ahí. Vamos a ir viendo. Vamos ahora a ponerlo a pleno. Entonces, por ejemplo, columna, obviamente primero tenemos el listado de países. La Unión Europea está como es un solo bloque, está como si fuera un país. Y en la columna de la izquierda, que ves en colores celestes y blancos, dice la tarifa que le cobran a los Estados Unidos. Y hay una aclaración que es la tarifa, consideran los aranceles, considerando también las manipulaciones cambiarias, que son como una especie de arancel indirecto, y considerando también otras trabas para arancelarias. Es decir,
ya ahí te está aclarando que no es exactamente el arancel que le cobra. Porque, por ejemplo, ahí figura China 67%. ¿China le cobra 67% de aranceles a los Estados Unidos? No. China le cobra, puede variar, pero en promedio 2% de aranceles a los Estados Unidos. Sin embargo, en esa lista dice 67%. Y en la lista de la derecha, que está en amarillo, es el arancel que Estados Unidos le pasa a cobrar a esos países. Fíjate que es la mitad, en todos los casos es la mitad, 34%, salvo en los que son 10%, porque es la tarifa base, en todos los demás es la mitad. Es un poco llamativo, porque ¿de dónde sale ese 67% que le asignan a China? Lo mismo, Unión Europea. 39% es lo que la Unión Europea le cobraría de tarifas a Estados Unidos. 20% es lo que va a pasar a cobrar Estados Unidos a la Unión Europea. ¿Casi 40% de arancel pagan los productos estadounidenses por ingresar al mercado europeo? No. La mayoría paga 1,5%, 2%, algunos 3% y muy poquitos productos pagan aranceles realmente altos. ¿De dónde sale entonces ese 39%? Mira el caso de Vietnam. Lo escuchabas ahí al propio Trump. El caso de Vietnam, 90% le cobra a Vietnam de arancel a Estados Unidos. Tan alto es lo que le cobra Vietnam, por más manipulación que pueda haber en términos del tipo de cambio o de manipulación o de trabas para arancelarias. Es 90%. Bueno, eso hace que Vietnam ahora vaya a tener que pagar 46% por entrar a Estados Unidos. Y ojo que hay muchas cuestiones textiles, por ejemplo, y de otros elementos que Vietnam le vende a Estados Unidos que van a pasar a ser un 46% más caros. Por eso en este momento la bolsa, en este momento no, ya cerró el mercado de Vietnam, es de las bolsas que más cayó en el mundo la de Vietnam, porque esto va a ser devastador para la economía vietnamita. Podemos seguir viendo la lista. Corea del Sur, 50%, un aliado importante de Estados Unidos. Camboya, 97%. Estamos viendo la columna de lo que le cobran estos países a Estados Unidos. Y fíjate que ahí aparece Singapur, 10%. Brasil aparece 10%. Bueno, todos los que son 10% es 10% también lo que se les va a cobrar a ellos. Es raro porque, ¿qué es? 10% lo que le cobran exactamente todos esos países y por eso Estados Unidos le cobra 10%. Pareciera haber cierta arbitrariedad. Bueno, ahora te voy a contar de dónde sale ese número, pero si vamos viendo muy rápidamente, pasemos la lista para que veamos que están todos. Papúa Nueva Guinea, Malawi, empiezan a aparecer nombres raros. Islas Vírgenes Británicas, aparecen países extraños en algunos casos. Bueno, Macedonia del Norte no, Gabón no, pero aparecen las Islas Malvinas, que no es un territorio independiente, más allá de que haya una presencia colonial allí británica, forma parte del Reino Unido. Sigamos. Aparece Svalbard y Jan Mayen, Heard and McDonald. Ahora te voy a contar qué es Heard and McDonald y la Isla Reunión, que es parte de Francia. Muy raro todo, porque si la Isla Reunión, por ejemplo, que es el último de la lista, es parte de Francia, que es parte de la Unión Europea, ¿por qué tiene un arancel diferenciado del resto de la Unión Europea? La Unión Europea va a tener un arancel del 20%, bueno, Reunión va a tener 37%. Bueno, quiero que veas ahora, vas a ver ahora cómo se llegó a ese cálculo, que no tiene absolutamente nada que ver con el arancel que los distintos países le cobran a Estados Unidos. Y es una de las razones por las cuales hay una sensación de que aquí hay un alto grado de improvisación por parte de la administración Trump, y eso es lo que genera inquietud, porque no es que estamos solamente ante un plan proteccionista, sino que parece un plan proteccionista con un alto grado de incertidumbre. Vas a ver un tuit de Ian Bremmer, es un especialista en cuestiones internacionales, que dice: esto es increíblemente estúpido. Y acá cuenta exactamente cómo se llega a cada país. ¿Cómo se llega a ese 39% de la Unión Europea? Fíjate que es lo primero que dice EU, Unión Europea, que es la lista de Trump decía que la Unión Europea le cobra a Estados Unidos 39% y que por lo tanto Estados Unidos le va a cobrar la mitad, que es 20%. En realidad lo que hacen es lo siguiente. ¿Cuál es el superávit comercial que tiene la Unión Europea con Estados Unidos? Bueno, el año pasado fue 235 mil millones de dólares. ¿Y cuál es el total de las exportaciones de la Unión Europea hacia los Estados Unidos? 605 mil millones de dólares. Perfecto, dividámoslo. Dividamos el superávit que tiene el país, en este caso la Unión Europea, por el total de exportaciones
Y el número ese va a ser lo que nosotros le atribuimos como arancel a ese país. Y efectivamente se da en todos los casos 39%, en Indonesia haciendo esa división te da el 64%, en India te da el 52%, en todos los casos, y fíjate que ahí aparece el 90% de Vietnam, claro, no es que Vietnam le cobre 90% de arancel a los Estados Unidos, lo que ocurre es que Vietnam tiene un superávit muy grande con los Estados Unidos. ¿De cuánto? De 123.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque le vende un montón de cosas, pero le compra pocas. Y como ese 123.000 millones es prácticamente la totalidad de las exportaciones, que son 136.000 millones, haces la división y te da 90%. Entonces, aquí, más que estar buscando una equidad en términos de yo te quiero poner a vos el mismo arancel que vos me pones a mí, que tendría algún tipo de lógica, acá la idea parece ser muy a lo bruto tratar de eliminar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con estos países. Básicamente, entonces, cuanto mayor es el superávit comercial que tiene un país, más alta es la barrera comercial que yo le pongo a ese país para ingresar a Estados Unidos, tratando de revertir justamente ese déficit. El punto es que las consecuencias que esto puede tener es justamente un encarecimiento muy grande de todo en Estados Unidos, porque eso lo va a terminar pagando el consumidor estadounidense. Porque lo que sea mucho más caro de Vietnam, o lo va a tener que seguir pagando un precio mayor, o va a tener que buscar otro producto, otro proveedor. Pero si ese otro proveedor es estadounidense, que para producir va a necesitar importar muchas cosas que también van a ser más caras, bueno, el producto estadounidense también se va a volver más caro. Entonces aquí el riesgo es que todo sea más costo para el consumidor sin que haya un mayor crecimiento de la inversión, del empleo y de la economía, que es lo que está esperando justamente Donald Trump. Vamos a tratar de resumir en algunas placas con datos duros el conjunto entonces de cosas que está haciendo Trump por estas horas y las posibles consecuencias para que también terminemos de hacer un panorama completo. Lo primero es lo que ya te decíamos antes. Este paquete constituye y se basa en dos medidas. Por un lado, un arancel base de 10% para todos los países. Eso entra en vigor el próximo sábado. Este sábado va a entrar en vigor. A eso habría que sumar que hoy entró en vigor otro arancel que se va a sumar a esto, por eso hay que tener en cuenta, que es el arancel del 25% para la importación de autos y de autopartes. En realidad el de autopartes va a entrar en vigor en mayo, pero el de vehículos terminados entró en vigor hoy. ¿Esto qué significa? Que más allá de los aranceles que estuvimos viendo y que vamos a seguir viendo ahora, para la industria automotriz ya empiezan a regir los aranceles justamente que entran en vigencia hoy vinculado a este 25% para las autopartes. Entonces, 10% desde el sábado para todos. ¿A qué países, a otro conjunto de países, que son 46 países, se les va a cobrar arriba de ese 10%? Eso va a entrar en vigor la semana que viene, el miércoles. Y ahí es donde empiezan a aparecer los porcentajes arancelarios más importantes. Eso, que son justamente los países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial muy importante, tiene algunos casos testigos. Por ejemplo, Lesoto va a recibir 50% de aranceles. Imagínate lo que significa esto para la economía de Lesoto. Camboya va a recibir 49% de aranceles. Laos va a recibir 49% de aranceles. Bueno, otros casos. Vietnam va a recibir 47% de aranceles. Sigamos repasando, digo, para tratar de terminar extrayendo algunas cosas importantes. ¿Qué países fueron exceptuados? México y Canadá. Esto es importante. Ahora vas a ver la reacción tanto del primer ministro canadiense como de la presidenta mexicana, porque la decisión aquí, Trump tuvo un punto de racionalidad en darse cuenta de que el impacto iba a ser muy fuerte si se incluía a México y Canadá dentro de esto. ¿Por qué? Bueno, esencialmente porque toda la cadena productiva de los Estados Unidos y de las empresas estadounidenses está integrada con México y Canadá, y que iba a ser demasiado doloroso también incluir a México y Canadá acá. Es decir, aquí pareciera que hay una intención de habilitar de alguna manera que se pueda seguir produciendo entre México, Estados Unidos y Canadá sin que haya suba de aranceles. Bueno, es un gesto importante y ahora vamos a ver las repercusiones. Ahora hay cosas raras, ¿no? Omisiones. Rusia, Bielorrusia, Cuba, países que no aparecen en la lista. La Casa Blanca dijo, bueno, Rusia no está porque no hay comercio ya con Rusia.
Es raro igual que no esté, porque Estados Unidos está yendo hacia una normalización con Rusia. ¿Y Cuba por qué no está? También no hay comercio con Cuba, es verdad, hay un embargo de hecho. Pero sí está Irán, por ejemplo. ¿Por qué Irán está, Rusia, Bielorrusia y Cuba no están? No está claro. Pero hay otras cosas que son muy llamativas. Islas como Heard and McDonald, que van a recibir un 10% de arancel, y es una isla que es parte de Australia y que no tiene población. Son islas deshabitadas. Hay pingüinos nada más en Heard and McDonald. ¿Por qué Estados Unidos anuncia que le va a cobrar 10% de arancel a una isla habitada por pingüinos? ¿Qué le venden los pingüinos a Estados Unidos para tener un 10% de arancel? Es muy llamativo esto. Pareciera algo hecho de forma muy irregular, de forma muy a las apuradas. Por eso genera muchas dudas. Vamos a seguir ahora con las reacciones y nos vamos a ir metiendo